Bueno, empezamos la presentación. Voy a ampliar esto y les doy a todos buenas noches y primero las gracias por haberse conectado. El tema que vamos a tratar hoy es patrones de diseño. Mi nombre es Charles Córdoba, soy desarrollador Java y trabajo actualmente para Globant en Argentina. Bueno, me tomé el tiempo de armar esta presentación para compartirles la importancia que tienen los patrones de diseño en el desarrollo de software. Esta es una agenda de qué temas o qué puntos vamos a tocar hoy. Primero vamos a plantearnos qué vamos a aprender con los patrones de diseño. Vamos a ver un poco de historia. Luego, qué son los patrones de diseño y por qué deberíamos usarlo o usarlos. Y les voy a mostrar cuáles son las categorías en las que se dividen los patrones de diseño, que son las creacionales, las estructurales y de comportamiento. Vamos a hablar de cada una de ellas. Bueno, además vamos a utilizar IntelliJ IDEA y el JDK8 para la implementación. Por cada patrón que vamos a ver, vamos a dar una explicación del patrón, un demo de un caso práctico, vamos a explicar las ventajas y algunas desventajas, y vamos a mostrar un diagrama UML y especificando los roles que integran cada patrón, y vamos a hablar un poco de cada rol. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, me escriben por el chat o por el Slack, por el Slack channel del curso. Perfecto. Hasta ahí va todo bien. ¿Me escuchan bien? Estoy hablando muy rápido. Por favor, cualquier feedback, me avisan. Por el momento voy a seguir. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender qué problemas pueden resolver los patrones de diseño. Vamos a ver los roles en los patrones de diseño. Vamos a aplicar los patrones en casos prácticos. Y bueno, como les contaba, vamos a utilizar el IDE de IntelliJ y Java 8 para las implementaciones. Bueno, empezamos con un poco de historia que hay detrás de los patrones de diseño. Y se habló de patrones de diseño por primera vez en el año 1979. Y fue el arquitecto Christopher Alexander quien aportó este término al mundo de la arquitectura. Lo aportó para la construcción de edificios de mayor calidad. Y estos fueron publicados en el libro The Times Way of Building. Hasta ahí, los patrones eran algo muy básico y que todavía no serán aplicados a la informática. Los patrones que Christopher Alexander y sus colegas definieron posteriormente fueron plasmados en un volumen denominado A Pattern Language, donde se intentó formalizar de una forma práctica generaciones de conocimientos arquitectónicos. Hasta ahí todo era enfocado a la arquitectura y a la arquitectura convencional, ¿no? Obviamente todo enfocado a problemáticas de diseñar ciudades, hasta dónde deben ir las perillas en las puertas. O sea, se trataba de hacer estándares de esta ciencia, ¿no? Que es la arquitectura. Bueno, más tarde, en 1987, Rand Cunningham y Ken Beck, viendo el precario entrenamiento que los nuevos programadores tenían, se preguntaban cómo capturar sus buenas ideas y experiencias para luego transmitirlas. Warren y Ken, leyendo a Alexander, se dieron cuenta que se podía poner en práctica los conceptos de patrones que ya había dado anteriormente para una arquitectura orientada a objetos.
De este modo, usaron las ideas de Alexander para postular los primeros patrones de diseño. No obstante, no fue hasta los principios de la década de los 90 cuando los patrones de diseño tuvieron un gran éxito en el mundo de la informática. A partir de la publicación Design Patterns, Element of Result Object Oriented Software, escrito por Dagano Ford, el grupo de los cuatro, muy conocido, compuesto por Erich Kaman, Richard Hem, Ralph Johnson y John Beazley. Y en este libro recogían 26 patrones de diseños comunes. Desde la primera década de los 90 es de donde partimos nosotros hasta hoy para poder estudiar los patrones de diseño. Se dieron 26 patrones, de ellos han salido mucho más. Hay implementaciones de patrones no al 100% y también hay híbridos de patrones, y eso lo vamos a ver más adelante. A ver, Dagano Ford definió también las categorías de los patrones, las divide en tres categorías. En los patrones creacionales, estructurales y de comportamiento. Bueno, el problema con el libro de Design Patterns de Dagano Ford es que ese libro, para un desarrollador Java es muy complicado entenderlo, ya que usaron C++ para demostrar los patrones. Eso quiere decir que hay punteros y otros tipos de constructores que no son aplicables al lenguaje Java. Entonces, como era el lenguaje más popular en esa época, fue escrito en ese tipo de lenguaje, ¿no? C++. Lo que nosotros tratamos de hacer con esta charla es enfocarnos en esos mismos patrones, pero ahora diseñarlos e implementarlos en Java. Ahora nos topamos con otra pregunta. ¿Qué son los patrones de diseño y por qué debería usarlos? Ahí les dejé una imagen con el nombre de los patrones. Bueno, nadie escribió nada todavía. Perfecto. Seguimos. Estamos en la pregunta, ¿qué son los patrones de diseño y por qué deberíamos usarlos? Los patrones de diseño son unas técnicas para resolver problemas comunes en el desarrollo de software. Estas son soluciones estandarizadas, las cuales se basan en los pilares de la programación orientada a objetos para poder crear una solución y luego tener un código más limpio, mantenible y escalable. Esto es muy importante porque en base a esto se definen buenas prácticas en la programación. Por otro lado, hay que saber también implementarlos o usarlos, porque tienen ventajas y desventajas en su uso. Bueno, por eso son importantes los patrones de diseño, porque vamos a tener un código más limpio, mantenible y escalable. Además que cuando nosotros construimos algún software, va a llegar otro, va a pasar la mano, va a pasar de manos a otro equipo o va a entrar a colaborar otro desarrollador, y como son estándares y plantillas, es fácil que se integre al código, lo entienda y pueda también hacerle cambios. Seguimos y ahora vemos las categorías según el libro Ganot Ford. Como les decía, los patrones de diseño se dividen en tres categorías: creational, structural y behavioral. Creacionales, estructurales y de comportamiento. Bueno, en total el libro de Ganot Ford muestra 26 patrones de diseño, pero como les contaba, entenderlos desde el libro es un poco complicado porque los ejemplos están basados en temas más. Nosotros vamos a tratar de explicarlos, algunos de ellos en forma sencilla y que sea fácil de recordar a dónde pertenece cada uno, qué categoría. Ujú. Bueno, para entender esto,
La manera más sencilla es relacionar o entender cómo estos grupos son creados y qué representan. Empecemos con los creacionales. A ver. Sí, vamos con los creacionales. ¿Hasta ahí alguna pregunta o consulta? No. Bueno. ¿Qué entendemos por los patrones creacionales, ¿no? Los patrones creacionales se encargan de la configuración e inicialización de objetos. Por tanto, nos darán soluciones a problemas comunes que afrontaremos cuando estemos pensando en crear objetos a partir de clases existentes. ¿Por qué usar patrones creacionales? Seguramente te estarás preguntando por qué debemos usar un patrón de diseño para crear un objeto, de una clase, que técnicamente será una nueva versión del objeto anterior, dado que nosotros sabemos que en Java para instanciar un objeto, para crearlo, es tan fácil como darle new object, ¿verdad? New a la clase que quieras crear. Bueno, todo depende del requerimiento. Por ejemplo, en el caso de que tu objeto necesite de varios otros o múltiples pasos para ser creado, como leer algún dato de un archivo o un query de una base de datos, eso se debería tedioso, ¿verdad? Porque ya no simplemente crearíamos un objeto y le pasaríamos sus datos por el constructor o por los métodos de acceso, sino que habría toda una serie de detalles para crearlo. Bueno, existen muchos escenarios. Puede que se requiera de un solo objeto, puede que se requiera que un solo objeto represente toda una aplicación, por ejemplo. Y por lo que una sola clase puede definir la configuración total de la aplicación. Entonces, dependiendo del caso, vamos a ver o vamos a tratar de solucionarlos con los patrones de diseños creacionales. Bien, ahí en el slide podemos ver una lista que representan los patrones de diseños creacionales. Está el Simple Factory, el Abstract Factory, el Factory Method, el Singleton, el Builder, el Prototype y el Object Tool. Ahora, por razones de tiempo, no vamos a poder explicar o profundizar en todos, así que más adelante voy a elegir uno para explicarles. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, les muestro las pantallas para que vean si alguien preguntó algo. Como no hay ninguna pregunta, creo que podemos seguir. Ahora hablemos de los patrones de diseño estructurales. Bueno, los patrones de diseño estructurales se encargan de crear o componer objetos mediante la técnica de agregar uno a otro ya existente. De esta manera, podemos tener una composición que facilitará la organización de nuestras clases y objetos para que finalmente derive en una nueva funcionalidad. ¿Por qué usar patrones estructurales? Los patrones que pertenecen a este grupo se encargan de organizar clases y objetos para tener una nueva funcionalidad o comportamiento necesario para cumplir con nuestro requerimiento. Por ello se apoyarán en la herencia y la composición, que son características importantes de la programación orientada a objetos. Supongamos que tenemos el siguiente escenario. Tenemos que proporcionar un nivel de seguridad a un método y sus objetos, por lo que debemos asegurarnos de quien llama al método debe haber realizado una autentificación. Y por otro lado, queremos simplificar el uso de un subsistema con clases diseñadas para llevar a cabo una funcionalidad complicada. Bueno, todo esto se oye muy tedioso, ¿verdad? Entonces, para organizar nuestras clases y organizar los pasos que vamos a tener para llegar llegar a tener la funcionalidad que necesitamos, vamos a apoyarnos en los patrones estructurales. Bien.
Esta es la lista de patrones estructurales. Está Object y Class Adapters, que son dos técnicas para los adapters. El Decorator, el Bridge, el Facade, el Static and Dynamic Proxy, el Flatweight y el Composite. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Chicos, si quieren me pueden escribir algo. Así me siento muy solo. Pueden avisarme si se escucha bien, si estoy hablando muy rápido. Bueno, seguimos. Ahora veamos los patrones de comportamiento. Finalmente tenemos los patrones de comportamiento. Estas técnicas tratan de cómo clases y objetos interactúan y se comunican entre sí. Además, cómo diseñar una interacción entre grupos y objetos para que podamos tener una funcionalidad o lograr un objetivo deseado del requerimiento. ¿Por qué usar patrones de comportamiento? Los patrones que pertenecen a este grupo giran en torno al diseño de la interacción entre clases y objetos. De cierta manera tratan de resolver una multitud de problemas. Forman parte de este grupo patrones que utilizamos casi regularmente. Por ejemplo, si has trabajado con Serlet, entonces has usado el patrón Chain of Responsibility, porque el filtro de los Serlets se hace en base a este patrón. Por otro lado, si has trabajado con colecciones, entonces has usado el patrón Iterator. Y así has y si has saltado ya a la programación reactiva con Java, entonces tienes que conocer el patrón Observer, ¿sí? Y que son parte de la lista de patrones de comportamiento. Tenemos ahí el Chain of Responsibility, el Command, el Interpreter, Mediator, Iterator, el Momento, Observer, State, Strategy, Template Method, Visitor y New Object. Me parece que esta categoría tiene los patrones más entretenidos y que generalmente vemos en los proyectos Enterprise, ¿no? Los proyectos grandes, porque muchos frameworks los adoptan. Perfecto. Hasta ahí hemos terminado de hablar de las categorías. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Eh, bien. Para empezar a ver los patrones, vamos a hablar de un patrón del tipo creacional, que es el Builder Pattern. Bien. El Builder Pattern es un patrón creacional. Esto quiere decir que vamos a usar Builder cuando vayamos a crear un objeto de una clase. Ahora nos planteamos esta pregunta. ¿Qué problemas trata de resolver este patrón? Eh, bueno, una de las fortalezas que tiene este patrón es que nos ayudan a instanciar clases inmutables, ¿sí? Que puede ser un requerimiento eh, muy de la vida real, ¿no? Y además nos ayuda a evitar un constructor de una clase que tiene demasiada información. A ver, les cuento un poco. Por ejemplo, cuando estás escribiendo clases inmutables, a menudo terminas con constructores con múltiples parámetros, porque se tienen que proporcionar toda la información de estado de un objeto, ¿sí?
Tener un método constructor que tiene muchos argumentos es considerado una mala práctica, porque cualquiera que quiera instanciar el objeto tiene que averiguar qué significan todos los parámetros y además la secuencia correcta. Puedes pensar que el nombre del parámetro sea una opción de documentación, ¿verdad? Pero cuando distribuyes tu código compilado, ya sea en un jar, esto ya no sirve de nada, porque la única forma de consultar es una buena documentación. Bueno, Builder realmente puede ser de mucha ayuda en este tipo de situaciones, ¿no? Nos puede ayudar de dos formas. En primer lugar, facilitará el uso de los constructores para empezar a crear objetos. Y la segunda, nos evitará instanciar desde los constructores y a la vez tener objetos inmutables. Builder nos ayudará cada vez que tengamos un proceso complejo para crear un objeto. ¿Hasta ahí alguna consulta o pregunta? Veo que acá Carlos dejó un mensaje en el Slack. Gracias, Carlos. Parece que Wikipedia en español ya funciona. Qué bien. Ok. Bueno, pasemos a ver un caso práctico. Miren, supongamos que tenemos el siguiente escenario. Tenemos dos clases diferentes, la clase de dirección y la clase usuario. El constructor de la clase usuario necesita un objeto de dirección, fecha de nacimiento y una lista de roles para ser instanciado. Si vemos el caso, nos damos cuenta que tenemos pasos a seguir antes de crear al objeto usuario. Primero tenemos que instanciar un objeto de dirección, luego tener una lista de roles y finalmente las otras propiedades del usuario. Ahora, lo que hace este patrón es eliminar la lógica que está relacionada con la instanciación del objeto. Eh, y abstrae esta lógica en múltiples clases separadas para que el objeto pueda ser creado fácilmente. Bien, como vemos acá en el diagrama, tenemos unos roles. En este caso, me parece que acá deja utilizar un puntero. A ver. Sí. Tenemos al rol product, que va a ser el producto final, o sea, el objeto que queremos instanciar, construir. Tenemos al rol builder, que es la interfaz que definirán los métodos que permitirá construir partes de nuestro objeto. De esta manera ya no tenemos que pasar parámetros al constructor, lo cual resta complejidad a la creación del objeto. También tendrá un método que ensamblará el objeto final y otro que permitirá consultar los objetos ya consumidos. En este caso, el método build va a ser el que ensamble el objeto final y el getProduct va a ser el que nos devuelva el objeto ya creado. Luego tenemos al ConcretBuilder. El ConcretBuilder, si Builder es una interfaz, ConcretBuilder sería la implementación. Y acá está la lógica de los métodos que vamos a definir en Builder. Y el director, esta es la clase que se encarga de llamar al builder y orquestar la construcción del objeto. Entonces, si hay una lógica en la cual el builder tiene que ser usado, esta lógica es provista por el director. El director sabe cómo usar el builder y crear nuestro objeto final. Muy bien. Ahora vamos a salir de la presentación y vamos a ver un poco de código para ver este ejemplo en el IDE. Así que les comparto un repositorio. Se los puedo compartir por el
Lo voy a dejar acá tanto en el chat como en el Slack. Les voy a dar unos minutos para que puedan forkear ese repositorio. Si alguien me avisa que va a forkearlo, por favor, por el chat. Así puede ver el código. Si no, les enseño por la pantalla y seguimos. Por favor, me avisan por el chat. Bien. Eh, Carlos, ¿vas a hacer el fork o ya lo has hecho? Lo que sí, me he dado cuenta que las clases de programación orientada a objetos que ha habido anteriormente les va a servir de mucho para poder entender esto, así que me parece bien que haya sido anterior a esta charla. Y pueden hacer un fork para que lo tengan ustedes o simplemente abrirlos para que me vayan siguiendo ahí en el código. Eh, Claro, si no seguimos y luego ven el video y pueden repasar. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Clonando el repositorio? Bien. Entonces yo voy a dejar la pantalla que vamos a trabajar con el patrón de diseño que hemos estado discutiendo, el Builder Pattern. Miren, acá en el repositorio de GitHub, en, la, en el desplegable del branch, van a ver que he hecho un branch por cada patrón que vamos a hablar hoy. Entonces, si le damos clic acá en el Builder Pattern, ustedes desde su clon tendrían que hacer un checkout de este branch y verían el código que tiene. Bueno, acá hay un UML y una definición de cada rol. Si vamos al IDE, bien, Builder Pattern, checkout. Bien, una vez que tienen clonado en su local el repositorio, pueden importar el proyecto a IntelliJ o a Eclipse y revisan el checkout de Builder para que vean ese código. Perdón, sí, la rama de Builder.
¿Les parece bien si continúo explicando el código o quieren unos minutos más? Bueno, entonces me parece que continuamos. Bien, como les había dicho, basándonos en este UML, perdón, basándonos en este UML tenemos un producto, un builder, un concrete builder y un director. Estos van a ser los roles que representan al patrón builder. En nuestro ejemplo práctico tenemos dos clases, un usuario y su dirección. La clase usuario depende de la instancia. Perdón, voy a ampliar esto para que vean mejor mi pantalla. Mm, Así mucho mejor. Entonces, tenemos a el objeto o la clase user, que es un pojo que tiene first name, last name, fecha de nacimiento y dirección. Ya, acá pasa algo con mi IDE. Un momento, por favor. Bien. Me parece. Bien, ya tenemos entonces explicado y detectado qué rol tiene el user. En este caso, user, como les decía, depende del objeto address para poder ser instanciado. El objeto address va a tener también varias propiedades. Va a tener el número de la casa, la calle, la ciudad, el código zip y el estado. Todos ellos, la clase con sus respectivos métodos de acceso. Por otro lado, tenemos al user UserDTO va a ser el producto final que va a tener que ser instanciado o va a requerir ser instanciado desde nuestro cliente. Si ven, si se dan cuenta, es una interfaz porque según esto es no va a ser nuestra interfaz, va a ser nuestro producto final, pero solo requieren algunos atributos o alguna información. Él solo quiere el nombre completo, la dirección y la edad. Y todo esto son cadenas. A diferencia de nuestro user que tiene una fecha de nacimiento del tipo date y una dirección del tipo address, ¿no? Ok. Entonces, si tenemos esta interfaz, esta va a ser
llamada o va a ser invocada desde va a ser implementada por nuestro builder. Acá tenemos el role builder, que va a ser el encargado de construir este objeto user DTO. Al igual que la interfaz, tiene los atributos que necesita, que son una cadena de nombre, dirección y edad. Estos atributos van a ser instanciados o van a ser cargados desde un constructor. Y acá están los métodos que van a implementar a nuestra interfaz UserDTO. Luego tenemos a la interfaz UserDTO Builder, que va a ser nuestro Abstract Builder, que va a traer la lógica de la creación del objeto final. Tenemos los métodos que van a setear, van a aportar cada valor del atributo o al objeto final que queremos crear. En este caso, estamos hablando de este rol, el patrón builder. Entonces va a tener un método para cada atributo que va a devolver un mismo tipo de objeto, UserDTO Builder. En este caso va a ser el first name, que va a recibir el nombre, el with last name, que va a recibir el apellido, with birthday, que va a recibir una fecha, y with address, que va a recibir un objeto del tipo address. Luego va a tener un método del tipo UserDTO, que va a ser el objeto que quiere ser creado finalmente, y se va a llamar el método build. Este va a ser el método que va a ensamblar el producto final. Y luego tenemos al método UserDTO, que va a ser el encargado de devolver los objetos que ya han sido creados. Bien, si repasamos, este es el role builder que hablamos anteriormente, que va a tener los métodos para poder crear las partes que vamos a necesitar para el producto final, el método build, que va a ser el encargado de ensamblar esas partes, y el método getUserDTO, que va a ser el encargado de devolver el objeto ya creado. Si tenemos esta interfaz, entonces tenemos una clase que la implementa. En este caso, este sería el ConcretBuilder. Bien, el ConcretBuilder tendría como atributos un objeto del WebUserDTO, que va a ser el objeto final que vamos a devolver, el first name, last name, age y address, que son los atributos que vamos a necesitar para crear nuestro objeto. Como ven, acá están los métodos que implementa a nuestra interfaz. Y en este caso estamos recibiendo que va a ser orquestado desde el director. Va a recibir el name, el last name, va a recibir un tipo de fecha, y en este caso, como tenemos el atributo age, que es un tipo cadena, estamos usando esta clase period, que es una clase de Java 8, para poder calcular desde la fecha que nos están pasando, que es la fecha de nacimiento,
hasta la actualidad y sacamos acá Aging Years y luego pasamos esto a un string para tener la edad. Bueno, en el with address igualmente estamos pasando un objeto del tipo address y luego estamos recuperando sus datos, sus atributos, sus propiedades y estamos concadenando esto para pasarle a la dirección. Luego, nuestro método build va a ser el encargado de crear ese objeto userWebDTO, va a instanciarlo y va a retornarlo. Luego tenemos el método getUserDTO que va a devolver el objeto DTO. Bien, habiendo explicado las partes del producto final, el builder y el concrete builder, vamos a ver cómo se define el director. Bueno, el director estaría en este cliente y nos estaríamos de esta manera. Primero, tendríamos que crear un objeto del tipo user y ahí estaríamos creando todos los datos. Esto lo estamos haciendo en hardcodeando, ¿no? Bueno, sí, hardcodeando. Esto puede venir de un archivo o puede venir de una base de datos. La cuestión es que tengamos un objeto del tipo user, que era el objeto que nosotros queremos modificar o tenemos como base para aplicar nuestro patrón builder, para crear un nuevo objeto que queremos instanciar, pero tenemos una complejidad de que tiene muchos constructores o tiene muchos atributos en el constructor o tiene tiene pasos complejos para ser creado. En este caso, crear un objeto address, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos a un método que le vamos a llamar direct builder, que va a ser el director, el encargado del orquestador, que va a recibir como parámetros una interfaz del tipo builder y al user. Entonces, si se dan cuenta, para construir acá el objeto, no hay necesidad de hacerle un new user DTO o user web DTO, ¿no? El objeto que queremos finalmente. Sino que de esta forma, usando este tipo de cadena, podemos ir insertando o armando las partes que necesita nuestro objeto y es una forma mucho más legible, mucho más ordenada de poder crear nuestro objeto. Entonces, este de acá, este método va a ser el encargado de orquestar la creación del objeto, el objeto final que queremos. Y al final, como ven, se llama al método build. Bueno, en esta parte, en este método de acá, en el main, es donde vamos a llamar para crear a este objeto. Primero creamos el user, que viene del método donde estamos pasándole todos los datos del user. Luego vamos a instanciar un simple user DTO builder, que vamos a llamar builder. Y en esta parte de acá es donde se va a crear el objeto, con esta simple línea. Entonces, user DTO igual a un DTO, que es el objeto que queremos, y le vamos a decir que le llame al director y le vamos a pasar a builder y al user. Y de esta forma estamos creando el objeto final. Vamos a salir de esta presentación. Y vamos a correr nuestro primer Builder Pattern App. Como ven acá, este es lo que nos devuelve, lo que nos está imprimiendo acá en el System Print App.
en el output line, nos está devolviendo esto. Que es la creación de nuestro objeto con el patrón builder. Ahora, hay otra forma de hacerlo más sencilla, en vez de crear tantas interfaces y clases. Es haciendo un inner builder en una sola clase. Les voy a mostrar. Voy a entrar en modo presentación y acá agrupamos lo que vamos a necesitar. En este caso tenemos nuevamente la clase userDTO, que va a ser la clase producto que queremos construir. Tenemos los métodos que vamos a necesitar para construir este objeto. En este caso tenemos acá un método estático, y esta es la clave, que va a ser el getBuilder. Igualmente tenemos los métodos que van a setear los valores de nuestro objeto. Este es un método simplemente para que se imprima al final. Este es el concrete el que va a tener la lógica de la creación del objeto. Igual como les expliqué anteriormente, va a tener los métodos que van a crear las partes y luego el método que va a ensamblar todo. Y al final el método que va a devolver el producto final que queremos, o va a devolver, sí, el producto creado. Ahora, esta es una clase dentro de otra, ¿no? Perdón, sí, es una clase dentro de otra. ¿Cuál es la, la razón de esto? Que acá, si se dan cuenta, vemos a los métodos que setean las propiedades, están como privados. Significa que vamos a ponerle un nivel más de inmutabilidad al objeto, no va a poder ser accedido y modificado sus valores. Y aprovecharemos esto para llamar a estos métodos que son privados dentro de la misma clase a partir de una clase, una inner class, ¿no? Una clase dentro de otra. Y este es lo atractivo de implementar esta solución con una clase dentro de otra. Después es similar, todo el mismo proceso de construcción. Bien, probemos este método. Desde acá, desde el Builder Pattern 2 App, pueden probarlo. Al igual que voy a poner en modo presentación, al igual que el anterior, vamos a crear un objeto del tipo user. Vamos a tener al director, es lo mismo, no cambió nada, el direct builder. Y si se dan cuenta, acá cambió la parte de la creación del objeto. Ya no tenemos que instanciar una interfaz, acá nos ahorramos un paso que es instanciar la interfaz. Y lo que hacemos es crear desde el objeto user, que es el que tratamos de tomar como base para crear nuestro userDTO, desde el objeto eh, claro, acá creamos el objeto user con el método que está abajo cargando todos los datos, ¿verdad? Esto es lo que va a recibir ahora nuestro direct builder, que si ven acá en la importación, el direct builder está tomándolo desde la clase, ¿no? Está llamando a este método de acá y está pasándole el userDTO que ahora va a tener dentro el userDTO builder y le vamos a pasar el builder. Entonces, este userDTO getBuilder nos va a traer
internamente un builder y al pasarle ya el objeto base que es el user, nos va a crear usando la lógica del patrón builder el user de DTO. Y listo, eso es todo. A ver, vamos a salir de la presentación y vamos a probar. Bien, como ven, está devolviéndonos lo mismo, solo que de una forma, o sea, menos, creando menos clases, ¿no? Porque acá nos evitamos el paso de crear todas las clases que anteriormente creamos en el ejemplo anterior, y tenemos una inmutabilidad también, evitando que podamos hacer algún cambio a nuestro objeto, porque los métodos de acceso son privados. Bien, eso sería el ejemplo del patrón builder. Bueno, la técnica de Inner Static Class facilita la creación de objetos inmutables sin depender del constructor. Es lo que vimos en el segundo ejemplo. Incluso si no es necesaria la inmutabilidad en el objeto, o sea, si no es un requerimiento de nuestra solución, facilita la creación del mismo porque provee namespace adecuados. Eso es lo que nos provee el role builder, ¿no? Porque de esta forma es mucho más legible decirle, acaba el nombre, acaba el apellido, acaba la fecha de nacimiento, y eso nos facilita la creación del objeto, ¿no? Y ya nos tenemos que estar lidiando con constructores complejos. Bueno, ¿qué más? Los detalles del diseño. Mm, es recomendable que el rol del director se encuentre en una clase independiente. En este caso, el director está en nuestros clientes, donde vamos a correr el método main. Eh, debido a que en la práctica los pasos y las secuencias requeridas son siempre la misma, y el papel que juega el director es de crear el objeto final. No tiene sentido usar el patrón builder si se tiene una clase sin jerarquías de herencia, ¿no? Si es una clase que solamente necesita atributos y son planos, no es necesario crear este patrón. Nos evitaríamos toda la complejidad de estar creando diferentes clases, eh, ¿no? Porque ahí se aplicaría un constructor simple. Bueno, algo más sobre el patrón builder. Mm, ya. Miren, el patrón builder, según el libro de Gannett Ford, nos dice que el builder tiene un potencial para construir representaciones diferentes de un mismo objeto. Si nos preguntan, por ejemplo, si nos preguntan en una entrevista sobre el patrón, sobre la definición de ese patrón, no vamos a dar un ejemplo de, por ejemplo, la clase string, ¿no? Que es inmutable, porque no implementa al 100% este patrón. En este caso, por ejemplo, lo que hemos hecho es hacer un objeto DTO que posiblemente sea mucho más ligero que estar pasando, si es que vamos a mandarlo a una base de datos, o desde una base de datos, o desde nuestro servicio va a llegar hasta el front. El objeto DTO completo sería muy grande, porque como ven, el objeto DTO tiene varios atributos, y nosotros solo necesitamos la información del el user web DTO, ¿no? Que tenía simplemente 3 atributos. Entonces, de esta forma, eh, creamos una solución mucho más performante, por así decirlo, para este patrón. Pero tampoco no es 100% la definición, porque en este caso el patrón builder, eh, la definición según el Gannett Ford sería construir representaciones diferentes del mismo objeto, ¿no? En este caso solamente hemos hecho una representación. Bueno, una cosa más es que en Java 8 el patrón builder toma mucha más relevancia, porque podemos encontrar interfaces como calendar builder y local builder. Ahora como tenemos la interfaz de stream, y esta nos pide utilizar muchos objetos inmutables, nos pide utilizar objetos inmutables,
Entonces, las clases calendar, por ejemplo, local, locate, han cambiado y ahora implementan dentro de ellas el patrón builder. Bien, eso sería todo hasta ahora con el patrón builder. Mm, ¿Alguna pregunta por ahí? Carlos, tú que todavía estás siguiendo. Shakira, ¿ya puedes escucharme? Muy bien. Entonces seguimos. A ver, volvemos a nuestra presentación. Y como segundo patrón tenemos al eh, patrón adapter. El patrón adapter pertenece al grupo de los estructurales. Bien, les explico un poco de qué se trata este patrón. Bueno, ¿por qué necesitamos el patrón adapter? También es conocido como wrapper, el patrón wrapper. Bueno, por ejemplo, tenemos el caso en que tenemos una clase que tiene implementada una funcionalidad. Hasta ahí está todo bien. Podemos crear un objeto de esta clase, ¿no? Instanciarla. El problema se origina cuando queremos acceder a esta funcionalidad desde un objeto diferente. Desde un objeto que es instanciado o depende de otra interfaz, ¿no? Que no tiene esta funcionalidad. Bien. Hasta ahí eh, tenemos el problema. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, es muy recomendable usar el patrón adapter para ese tipo de casos. Con el patrón adapter podemos hacer que la funcionalidad que necesitemos sea adaptada al objeto que esperaba otra interfaz. Bien, les explico un poco el diagrama que tenemos en pantalla. En este caso, voy a activar el puntero. Bien, en este caso tenemos eh, esta clase, o esta interfaz, perdón, que tiene esta funcionalidad, operación, ¿no? Y tenemos por otra parte el cliente. Este es el rol del cliente que necesita de esa funcionalidad. Pero como ven, el cliente depende de target, que target tiene otro tipo de métodos dentro. Este tiene MyOperation, este tiene Operation. Entonces, la solución sería crear el objeto, el adapter, para que de esta forma, bueno, estábamos viendo otro, perdón, se me fue la, ya, el, acá. Tenemos la operación que no puede ser accedida del cliente y tenemos a la vez la solución, que es el crear el patrón adapter, no valernos del patrón adapter para que de este patrón pueda eh, implementar a esta interfaz y a la vez eh, que pueda heredar de target y de esta forma ser accedido desde client. Bien. Ahora, este patrón, el adapter, se puede implementar de dos maneras, o existen dos maneras de implementarse. Está el class adapter y el object adapter. La diferencia con estos es que, desde mi punto de vista, es mucho más recomendable usar el object adapter, ya que eh, este patrón o esta técnica eh, usa la composición para poder inyectar la funcionalidad que queríamos de esta clase en el adapter. Y en este caso ya no tendríamos que implementar de adapti para tener la operación que necesitamos. Luego poder, mediante la herencia,
valernos de esta interfaz que va a ser consumida o que necesita client para poder tener esta funcionalidad. Bien. Bien. Entonces, más o menos ya hemos explicado cuál es el rol de cada, o qué cumple cada rol, qué función cumple cada rol en este patrón. Podemos ver el código ahora. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Bueno, nos vamos al código, hacemos un checkout a adapter, pero nos enfocamos en este patrón, en este proyecto. Bien, estuvimos viendo que los roles de adapter eran el cliente, el target, el adapter y el adaptee. El adaptee es el que tenía la operación o tenía la funcionalidad que no podía ver el cliente. En este caso, eh, explicamos lo que queremos hacer en el proyecto. Bien, tenemos a la clase employee. Y employee tiene eh, los atributos, ¿no? En este caso son atributos, que necesita Business Card Design, pero él no puede acceder a ellos. ¿Por qué? Porque Business Card Design, para crear lo que necesita imprimir en pantalla, consume a un customer, ¿no? A un cliente. Y customer a la vez no llega a ver o no tiene datos de nuestro employee. Solamente tiene get name, get designation y get address. Para eso nos vamos a valer de la clase employee class adapter, que va a ser que va a aplicar el patrón adapter del class adapter. Bien, entonces, como explicábamos, es muy sencillo definir esta estructura. El class adapter lo que hace es implementar al customer, al cliente, que tenía las propiedades que no podemos ver desde Business Card Designer. Entonces, al implementar tenemos acá estamos implementando los métodos que tiene esta interfaz. Y a la vez extendemos de employee. Bien. Entonces, al implementar esto, ya podemos, desde acá, en el ejemplo, me olvidé que no había puesto la pantalla más grande. No sé si se les complica mucho para ver eso. Bien. Acá, para explicar esto, voy a entrar en modo presentación. Acá en el primer ejemplo, vamos a ver cómo estamos armando e implementando el patrón adapter para el class adapter. Entonces, tenemos un método que es populate employee data, que simplemente hace setear los valores de employee. Y acá creamos un employee class adapter, que va a ser el adapter, ¿no? Estamos instanciando, es una simple instancia, y estamos a la vez llenando los valores del employee en el adapter, ¿no? Acá como tenemos esta clase que implementa los valores de employee, tenemos llenos acá los datos. Luego creamos la clase que queremos, que necesitamos al final
¿no? Nuestra clase final, que es Business Card Designer, que es la que quiere acceder a los métodos de employee. Y vamos a acceder a ellos mediante el adapter. Bueno, acá Designer tiene Designer Card y le pasamos el adapter. Al final imprimimos esto. Creo que si hacemos esto, ya se está perfecto. Hace rato hubiera hecho eso. A ver. Bien. Entonces, de esta forma, accedemos al método que teníamos, que este es el método que no podía ver los datos del employee. Y ahora en este caso, como ya hemos hecho el adapter, ya podemos acceder a ellos. En el segundo ejemplo, tenemos lo mismo, pero usando el Object Adapter. Ahora voy a salir de esta presentación y vamos a ver el Object Adapter. Como ven, la diferencia es que el Object Adapter implementa Customer, pero ya no extiende ¿no? Ya no extiende perdón, implementa Customer, pero ya no extiende a employee. Lo que hace es inyectar un, un objeto de tipo employee en esta clase. Entonces, acá tenemos un constructor donde vamos a pasar los datos de employee y luego vamos a implementar los métodos de customer. Esa es la diferencia que tiene. Bien, vamos a salir de esta presentación y vamos a ir al ejemplo otra vez. Y acá tenemos lo mismo, ¿no? Ahora, en vez de hacer esto, de pasarle un employee, lo que estamos haciendo acá es instanciar un objeto de tipo employee y luego popular los atributos, ¿no? Llenar los datos de este employee. Y luego crear un objeto adapter, employee object adapter, para de esta forma cargar los datos del employee y pasárselos luego a el client, que es Business Card Designer, el que quería acceder a esos datos que no podía. Bien. Y de esta forma nos evitamos el código duplicado, no estar llevando atributos a otras clases, haciendo más verbosa nuestra clase. Es una forma fácil y performante de poder adaptar métodos que en principio no podíamos acceder a los objetos finales o a los comportamientos o métodos o funciones que queremos implementar. Bien, bien, acá está mi presentación. Bueno, como un comentario adicional, ¿dónde podemos encontrar el patrón adapter? Por ejemplo, en la librería de Java, ¿no? Si recuerdan la clase Input Stream Reader y la Output Stream Writer, ambas del paquete de Java.io, ¿no? En el paquete IO de Java, estas clases adaptan objetos input stream y output stream a reader y writer. Si vemos la documentación de estas clases, vamos a ver que estas implementan este patrón. Bien, y ahora tenemos al command partner, el patrón de comando. Vamos a ampliar esto.
Bien, lo preparamos acá para explicarlo con otro ejemplo. Vamos a cerrar esto. Perfecto. Eh, bueno, este es el... Hasta ahí está todo bien. ¿Quedó alguna duda, Carlos, Shakira? Pueden ponerla por el chat. Bueno, luego les voy a... ahí en el repo voy a ir actualizándolo, así como en el primero que vimos que tenía unas definiciones de los roles. Voy a ir agregando un poco más de documentación por ahí con lo que he explicado ahora. Voy a darle un formato un poco más legible y los voy a dejar ahí en el repositorio para que haya un poco de teoría también. Así puedes ir repasando y se te hace más fácil. Lo bueno que hemos empezado con patrones de diseño que son fáciles, no tienen muchos roles y eh, en teoría son fáciles de explicar, ¿no? Ahora, por ahí sí se necesita un poco, se necesita mucho más tiempo para profundizar, para hablar un poco más de cada, de cada detalle que, que engloba esto, porque podemos ver mucho más ejemplos, podemos llevarlo mucho más a la práctica y así darnos cuenta, ¿no? Eh, porque a veces cuando uno se abstrae a un problema, no todo lo vemos tan claro, necesitamos un poco más de detalle. Por ahí en algo más que nos ha pasado a nosotros o hemos experimentado con alguna situación, es mucho más fácil darse cuenta o aprender respecto a cómo implementar cada patrón. Y así, Carlos, no desfallezcas nada más en seguir involucrándote mucho más con patrones de diseño porque, como les explicaba, eh, esto es muy importante, ya seas un desarrollador que recién empieza o un desarrollador con experiencia. Utilizar buenas prácticas es lo que valora mucho la comunidad de software, ¿no? Mm, sí, en realidad los patrones de diseño son agnósticos al lenguaje. Lo que sí varían en la implementación, pero el UML que les expliqué, los roles no deberían variar, a no ser que te vayas a un tipo de lenguaje que no se base en la programación orientada a objetos, ¿no? Ahí sí deben existir otros patrones y otras formas otras soluciones, ¿no? Para cada, o otros estándares. Bueno, seguimos con con el patrón Commander. Bueno, para empezar, este es uno de los patrones más poderosos y estructuralmente fáciles de implementar. Eh, Como ven, acá en el diagrama tenemos un cliente que es el que va a tener los pasos que necesitamos ordenar.
para, para poder crear, para poder dar algún comportamiento a nuestra clase. Tenemos un rol que es el command, que va a tener un método execute, que no va a tener o sea, no va a ser sobrecargado, que no va a tener ningún atributo, que va a ser el encargado de poder ejecutar el comando. En el concrete command tenemos al estado y a la lógica del execute. Y en el receiver vamos a abstraer toda la operación, todo lo que queremos, eh, todo, lo, todo lo que queremos implementar, ¿no? Y tenemos también al rol de invoker. Un ratito se me... Ya, bien. Como les decía, este es un patrón fácil de implementar, no tiene muchas clases, pero sí es poderoso porque nos da diferentes opciones o nos puede dirigir a diferentes comportamientos según el comando que necesitemos. Uh-huh. En este caso vamos a ver el command, que es una interfaz, que lo que va a tener es un método execute. Como les dije, no tiene que solamente va a tener el método execute que va a ejecutar el comando. Acá en esta interfaz no hay más métodos. Luego, en este caso vamos a tener una clase que es addMemberCommand, que es la que va a implementar al command y va a darle cuerpo al método execute. Luego tenemos a EWC Service, que va a tener la lógica, la abstracción de lo que quiere hacer el addMember, que va a ser agregar un miembro y remove member. Uh-huh. En este caso solo tenemos un comando que sería addMember. Acá podríamos tener mucho más funcionalidades. Pero faltó agregar eso acá en el ejemplo. Esta clase, MailTaxRunner, va a ser un Runable que va a correr una tarea encargada de ejecutar nuestro comando. Y acá en el Command Partner va a ser el cliente que nos va a aliviar la carga de poder crear un comando y poder agregarlo a un runner, ¿no? Para que sea ejecutado. Esto sería un ejemplo de cómo poder enviar un servicio de email. Entonces acá tenemos dos instancias, ¿no? De command y vamos a correrlos en hilos separados y luego vamos a darle acá un sleep y luego un shutdown a nuestro runable, a nuestra instancia. Vamos a correr este ejemplo. Como ven, ahí el command se fue a addMember, realizó la lógica y nos imprimió lo que le estábamos pasando ¿no? en el command, perdón, lo que estábamos pasando al constructor de addMember.
Pero un ejemplo de este comando lo encontramos en Java en la clase Runable, ¿no? Que también tenemos este execute. Bueno, eso es lo que tengo con el patrón command. Hasta acá, espero que se hayan llevado un poco de teoría y a la vez unos ejemplos prácticos de algunos patrones de diseño. Sé que son varios y hay muchos por revisar, así que posiblemente estemos agregando muchos más ejemplos al repositorio del GitHub y a la vez armando unas pequeñas clases para poder explicarlos con mucha más fluidez y la teoría y los ejemplos que vayamos agregando. Si tienen alguna consulta, pueden dejarla por el Slack, si es que después se les ocurre algo, o pueden escribirme también a mi Twitter, y si ven algo que quieran agregar o algo que quieran cambiar en el repositorio, pueden hacer algún push request con sus cambios y puedo agregar los cambios también. Mira, el libro de Gandalf Ford, como les digo, es un libro que es antiguo, para empezar, aunque tienen las técnicas y teorías que son la base. Otra cosa que les quería recalcar es que los patrones de diseño no se utilizan generalmente al 100%, se toman como base o se fusionan con otros para dar una solución. Muestra de esto es que están implementados en los diferentes frameworks de Java y en las librerías también, en las diferentes clases. Es un tema también para estudiar eso, hay muchos ejemplos. Podemos hablar de cada patrón y decirle, relacionarlo con alguna librería o con algún framework en Java. Si necesitas profundizar en teoría, en teoría, necesitas profundizar en teoría, yo te recomiendo que, que consigas este libro, que es el Set First Design Pattern, eres de O'Reilly. Eh, Hay una nueva versión que tiene, que está actualizada para Java 8, está muy bueno, tiene varios ejemplos y habla de varios patrones. Yo he estado, en sí, el libro es muy grande, así que toma mucho tiempo estudiarlo. Yo he estado revisándolo y es muy recomendable, de verdad que ejemplos muy prácticos y definiciones bien, bien concisas, aunque tiene mucha teoría. Este es un libro como para poder estudiarlo poco a poco. Me fui al final. Acá. Este de acá. No se lo recomiendo como un libro de consulta, porque te va, te va a tomar mucho tiempo estudiar cada patrón. Por otro lado está el, este de acá, Design Pattern for Dummies, es un libro más antiguo, pero sí tiene cosas un poco más resumidas de cada patrón. Está bueno también. Ese sí te lo recomiendo. Y bueno, lo, la duda que tenías era que si eh, cambia el patrón por cada lenguaje, ¿no? Y como te digo, no, los patrones son agnósticos al lenguaje. Pero también tienes que tener presente que no están implementados o no, en la vida real no se utilizan al 100% como la teoría lo dice. Entonces tienes que cada vez involucrarte más con casos reales y ejemplos prácticos para darte muchas más nociones de cómo implementar cada solución de una mejor forma, ¿no? De una buena forma. Esa sería mi recomendación. ¿Hasta ahí bien? ¿Algo más?
Bueno, si no hay más preguntas, yo voy a terminar acá la clase y, a ver, una pregunta más. Eh, sí, generalmente sí. Los frameworks más importantes que yo he visto, por ejemplo, eh, me parece que, por ejemplo, si vamos a hablar de patrones, vamos a ir a la diapositiva. Mm, por ejemplo, el patrón creacional Singleton es un patrón muy importante en Spring Framework. Se utiliza en todo el framework. Luego, eh, para los de comportamiento, por ejemplo, para si vas a trabajar con la librería eh, RxJava, vas a utilizar el patrón observer ahí. Y hay, para cada caso hay mucho que relacionar. Me parece que, por ejemplo, en Strax, si has utilizado Strax también, que es un framework, ¿no?, de Java, usa Chain of Responsibility también. Entonces, y bueno, si has trabajado con colecciones en Java, de hecho que has usado el iterator. O sea, se puede relacionar mucho, ¿no?, con cada librería o con cada framework que utilizamos en Java. Pero más que todo, es llevarlo a tus soluciones, ¿no? Cuando tengas un requerimiento y implementar una solución, puedes usar patrones para que, así como las librerías están hechas sobre buenas prácticas, tú también puedas realizar tu código sobre buenas prácticas. Y eso va a ayudar mucho a la documentación y va a ayudar mucho a que otros programadores, cuando tengan que lidiar con tu código, se adapten mucho más rápido a hacer cambios o mejoras. Perfecto. Si hay alguna pregunta adicional, no duden en dejármela por el Slack o por mi cuenta de Twitter. Eh, yo me despido. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Eh, que tengan buenas noches. Y los felicito, ¿no?, por querer aprender mucho más sobre esto.